Hola de nuevo, familia de discipulado. Qué bueno es estar juntos otra vez meditando. La verdad me da mucha ilusión y mucho gusto saber que este mensaje va a poder llegar a ti y te animo a que en este tiempo que han cambiado un poco las cosas, la manera en la que tú estás preparándote también en el Señor, ha sido diferente a como veníamos haciéndolo. Sin embargo, vamos adaptándonos y estos elementos que tenemos, estos recursos, son dados por Dios para poder echar mano de ellos de una mejor manera para nuestro aprendizaje. Entonces, pues bueno, continuamos en donde te habías quedado en tus lecciones de discipulado y la clase que vamos a ver es el decreto de Dios. Y justo es un tema que actualmente se ha dialogado en muchos espacios por muchas personas y creo que como iglesia nosotros debemos tener siempre una claridad al respecto de un atributo divino que es la soberanía de Dios. Si Dios decreta todo, si todo lo que ocurre es por orden, es explícita de parte de Dios, o si Dios simplemente dice, pues bueno, que les vaya como les vaya, ¿qué es en realidad la soberanía divina? Y hasta dónde abarca también nuestra influencia. Porque en este tiempo nos hemos dado cuenta de que aunque queramos cambiar la situación, no podemos. No está en nuestra facultad el poder darle salud a una persona, no está en nuestra facultad ni siquiera salir de nuestra casa. Entonces, esto nos ha venido a enseñar también cuál es nuestra posición. No estoy diciendo estamos arruinados o simplemente tenemos que estar ahí a merced de lo que ocurra a nuestro alrededor, pero nos ha quitado una gran cantidad de orgullo que como personas teníamos. Incluso tú como cristiano, como cristiana, tú y yo también teníamos este orgullo. El orgullo de poder hacer lo que queramos, de decir nadie me domina, nada me detiene. Y hoy incluso dar unos pasos fuera de tu domicilio es algo que no está en tu poder, ¿sabes? Y eso nos ayuda a sí a ser humildes, pero como te decía, no es que nos dejemos simplemente a la deriva, sino que también recordamos que Dios está en control de todas las cosas y nos hace personas más apegadas al poder de Dios, a la fidelidad de Dios, a la misericordia de Dios. Entonces quiero, con la gracia de Dios, explicarte en unos breves minutos este tema del decreto de Dios. Lo primero que quiero que hagamos es que vayamos a la escritura. Acompáñame a Génesis 15. Yo voy a ir un poco aprovechando los minutos que se nos han dado, pero te voy a animar a que tú apuntes estas citas y que después las puedas releer, ¿vale? Entonces estoy en Génesis 15, yo te voy a leer unos versículos. Dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y luego dice esto: el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Vemos un decreto de Dios, una palabra que Dios está dando, algo que se va a cumplir. Dice: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Luego en el 12, en el mismo capítulo, dice: al anochecer Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. En este pasaje hay una profecía y una promesa que seguramente no es tan común y quizá tú no quisieras tenerla. Está Dios diciéndole a Abraham: yo voy a multiplicarte, te voy a bendecir, pero también habrá un tiempo de sufrimiento. Habrá 4 siglos en los que tus descendientes serán extranjeros, estarán esclavizados, es decir, no solamente no vivirán en una patria propia, sino serán esclavos. Ahora,
ser esclavo no era cualquier cosa. Para nosotros la idea de esclavitud está muy muy alejada, ¿verdad? A veces decimos, no, vivimos en una cárcel en este tiempo de contingencia, pero nada que ver con este periodo. La esclavitud, un esclavo estaba completamente a disposición de lo que su amo, no patrón, no jefe, su amo decidía hacer. Entonces, esta nación fue esclavizada 400 años y luego dice el Señor, 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Dios está diciéndole a Abraham, esto es lo que va a ocurrir. Ahí encontramos tú y un decreto, incluso en el versículo 15 dice, te enterrarán cuando ya estés muy anciano. Perdón, retomo el 14. Yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Esto era no solamente una promesa, sino algo que Dios había determinado hacer. No había algo que pudiera hacer ni Egipto, ni Israel, ni cualquier otra nación para alterar este designio. Es un decreto que habría de cumplirse. Sin embargo, algo que no encontramos aquí, ni en esta ni en ninguna otra profecía que se le dé a Abraham o a los patriarcas, son los 40 años del desierto. Ahora, Dios está diciendo, van a ser esclavos, pero luego van a salir ricos y van a vivir en la tierra prometida. ¿Por qué entonces Dios aparentemente no cumple esa promesa? ¿Es que los decretos de Dios pueden ser modificados? ¿Es que Dios cambia de repente de opinión o dice una cosa y luego se contradice? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo reaccionamos a esto que está ocurriendo? ¿Dios lo mandó? ¿Sabes? Estas dudas quedan en nuestros corazones. Pero quiero que veas cómo es nuestra influencia ante un decreto del Señor. Estoy ahora en Números capítulo 13 y lo que tú vas a encontrar en el versículo 25 es lo siguiente. Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron. Aquí estamos en el contexto en el que Moisés había enviado 12 príncipes o 12 exploradores también a la tierra prometida, a esta tierra que Dios había prometido a Abraham, ¿sí? Ahí donde se había encontrado con él y le dijo, yo los voy a traer acá después de 4 siglos, aquí está el cumplimiento. Y dice, volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe, pon atención. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden verse sus frutos, es decir, tenían pruebas. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo, es decir, encontramos 2 opiniones. Una, que es la de Caleb, y otra, Caleb y Josué, perdón, y otra que es de los otros 10 príncipes. Y escucha lo que dice Caleb, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Por qué estaba confiado él? Porque había visto el poder de Dios, los otros también. Todos tenían la misma promesa, el mismo decreto, sin embargo no todo el mundo acciona o reacciona igual. Dice el 31, perdón. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y empiezan a decir un montón de cosas más. Entonces Dios determina hacer algo, Dios ya lo había prometido, pero esta gente o este pueblo no cree. Hoy, ¿cómo lo aterrizamos a nuestra vida? Dios ha prometido que a nosotros, los que lo amamos, esa es la condición, los que lo amamos, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, esta situación nos ha golpeado a todos, pero nosotros tenemos promesas. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Porque de ello va a depender qué se logra o qué no. No porque Dios mienta, sino porque nosotros tenemos la facultad de, en fe,
llegar a las promesas de Dios, o por nuestra negligencia, o por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, desistir y no recibir las promesas que Dios ha dado. Quiero que veas lo que ocurre después. Ahora estoy en el capítulo 14, versos 19 al 23, en el libro de Números. Voy directo al versículo 34 y 35, de Números 14. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. Esto es Dios hablando. 40 años llevarán a cuestas su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Y Dios jura que esa generación no vería el cumplimiento de la promesa. Entonces, te voy a replantear cronológicamente cómo sucedieron las cosas. Primero, Dios promete a Abraham que su descendencia crecería, sería numerosa y serían esclavizados. Se cumple. Se cumple después que ellos serían liberados después de 400 años. Por eso Dios envía a Moisés. Lo que no se cumple en esa generación es el llegar a la tierra prometida. Sin embargo, la siguiente generación sí llegó. Por lo tanto, Dios cumple lo que promete. Los decretos de Dios se cumplen. Sin embargo, la pregunta es, ¿se cumplirán en ti y se cumplirán en mí? Porque nosotros tenemos todo que ver en ello. Nuestra fe, nuestra respuesta a las promesas de Dios. Quiero que entiendas que Dios es omnipotente, Dios es soberano sobre toda la creación. Sin embargo, el ser todopoderoso no hace que accione en todos los casos, ¿te das cuenta? Dios podría terminar con esta situación antes de lo que tú y yo damos un parpadeo. ¿Por qué no lo hace? Si Él es omnipotente, pues porque no está en sus designios. Nosotros tenemos que apegarnos. Esa es tu función y mi función. Nuestra labor, nuestro deber como hijos de Dios es conocer qué es lo que Él ha decretado, qué es lo que Él ha designado y yo me apego a ello. No es cambiar sus decretos. Yo no puedo hacer manita de puerco al Señor y decirle ahora haz esto, ahora haz aquello. Él ha determinado ciertas cosas y yo debo descubrir en la Escritura qué es lo que Él ha determinado. Y entonces apegarme. Te ponía este ejemplo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tú no puedes decirle esto a alguien que no tiene al Señor en su corazón. Tú no puedes decirle, hey, todo va a estar bien, tranquilo, vamos a salir bien. Porque todas las cosas ayudan a bien solo a los que lo aman. ¿Te das cuenta? Hay un decreto, pero nosotros tenemos una parte que ver en esto. Y termino con Mateo 23:37. Esta es la voz de Jesús. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jesús tenía el deseo de cubrir a Jerusalén. Y cuando no aceptaron ello, entonces Él dijo, como no dijiste, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me volverás a ver hasta que lo digas. Entonces Dios ha decretado cosas que se han de cumplir. Pase lo que pase, quieras o no, colaboremos o no, se han de cumplir. El fin del mundo, por ejemplo. Todas sus promesas de bendición para los que lo aman se han de cumplir, queramos o no. La duda es, ¿se cumplirán en ti y se cumplirán en mí? Quiero animarte a que ames al Señor con todo tu corazón, a que busques sus decretos, a que le sirvas con pasión, a que no creas que Dios mandó este castigo, sino a que recuerdes que Dios es fiel y que sus planes para nosotros son de bien. Entonces luchemos contra nuestro orgullo, contra nuestro pecado, y busquemos con todo el corazón que esos planes se cumplan. Te mando un abrazo y te aliento a seguir preparándote y conociendo más del Señor.